La siguiente contienda está pautada, una caída presentando pero acompañado por Ivy Nile y los hermanos representando a American Made, es Chad Gable. El que le dijo a Adam Pearce, búscame cualquier luchador para arrancarle la cabeza, sea quien sea. Yo no tengo problemas con los luchadores. Y Adam Pearce dijo, se me ocurrió una idea, y ahí la dejó. Vamos a ver cuál fue la idea. Viniendo de Pearce, yo tendría mis dudas. De que ha tenido problemas con los luchadores enmascarados es obvio. Y esta gente no respeta. Esta gente de California no respeta. ¿Cómo que no sirve? Es el maestro Gable. Un poco de por favor. Bueno, amigos, el maestro Gable sigue esperando su competencia. La competencia que le designó Adam Pearce, sea quien sea. Sea quien sea. Cualquier luchador, cualquier enmascarado, quien sea. El secreto mejor guardado, amigos, damas y caballeros. Penta está aquí. O tal vez el secreto peor guardado, porque oye, soy yo. O como que había rumores, pero lo importante es que aquí está el oponente. Directamente de México. Con 87 kilos. Se ha dicho que Rey Mysterio es el mejor luchador enmascarado que existe en este planeta, pero muchísimos piensan que este hombre Penta está allí atrás siguiéndole los pasos muy, pero muy de cerca. Es decir, esperen ver algo fabuloso, único, extraordinario de este gran luchador. Admito que escuché su música, el Cero Miedo, y me ha salido una sonrisa, pero de lado a lado. Ay, Chad Gable. Y ay, Adam Pearce. Adam Pearce es un genio, ¿eh? Es un genio. Esto no debería valerse, ojo, con la alegría que me da de ver a Penta. Esto no debería valerse. El maestro Gable no esperaba a este hombre, no lo conoce, no ha luchado contra él. Esto es algo así sacado de la manga. Espera, tú estás poniendo excusas a nombre de Chad Gable. Estoy diciendo la verdad. Mira, Chad Gable tuvo sus problemas con ciertos enmascarados, incluyendo, claro está, mira, qué bonita reacción. Yo me siento igual. Incluyendo a Rey Mysterio, se quedó con las ganas. Entonces, claro, se le acusa de que no puede vencer a los enmascarados. Y mira lo que tiene enfrente ahora. Entrenado por Gran Apache, un hombre que sabe y nos ha dejado saber que no tiene miedo a nada ni nadie. Está aquí. Es WWE y lo están viendo en vivo, haciendo historia en esta segunda semana de Raw en Netflix. Bueno, yo tampoco es que quiera hablar mal de Chad Gable, por decirlo de alguna manera, pero se quedó con las ganas con Rey Mysterio, se quedó con las ganas con Dragon Lee. Y creo que se va a notar a otra. Escucha, dice. ¡Oh! ¡Hey! Obviamente no le va a permitir que se luzca. Este es el terreno de Chad Gable. Rápidamente un torniquete al brazo. Es revertido rápidamente el torniquete por Penta. Se lo lleva a la cabeza con buen candado. Impulso, va a las cuerdas. Viene con el rebote y se plancha por poco tiempo. La fuerza de sus piernas. Es conocido por eso. Candado que no da lo que quería. Buen torniquete. Repite la voz con el brazo sí contrario. El maestro Gable tratando de entender exactamente lo que se le viene encima porque no conoce a este hombre. Buena zancadilla. ¡A la lona! Se lo lleva con candado cruzado. Esto sería muy mal debut para Penta. Bueno, una cosa a la vez. Nadie está diciendo que Chad Gable no sea un tipo difícil de vencer, pero el historial últimamente no le hace mucho bien cuando se trata de luchadores enmascarados. Y para colmo lidiando con esta calidad. ¡Qué maravilla! Se lo lleva. ¿Cómo lo enreda? Uno, no, a dos llega la cuenta. Oye, no nos vamos a dejar impresionar. 1, 2, por la gran trayectoria que tiene Penta. Estamos hablando también de Chad Gable, de un olímpico. ¿Ok? Bueno, yo sigo hablando bien de él mientras él vuela. Buena barrida. 1, no.
Uy, qué velocidad de parteríamos. Barrido otra vez. No, ninguno de los dos consigue lo que quiere. Chad Gable, apenas comenzando el combate. Y actuó en una noche que ya tenemos noticias de última hora, sabiendo que Drew McIntyre, CM Punk, Seth freaking Rollins se añaden a una lista ya cargada con John Cena, Roman Reigns y LA Knight, en aquellos que dicen voy a llegar a la batalla real y voy a ganar. ¿Qué? Por ahora vamos a quedarnos aquí en vivo, que hay demasiado pasando en este gran combate. Penta ha llegado a WWE. Buena patada para detener a Gable. Nadie en la esquina, se mueve a tiempo. Mira esto, hablando de las piernas, la fuerza de sus piernas. Se lo lleva con buenas pinzas, con el columpio y el machetazo. Ay, 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 ay. Tan difícil, por favor, utilizando la cuerda más baja para eso. El machetazo certero, una maravilla de Penta. Espérate. Un luchador que no huele. Es imposible. Sin embargo, lo madrugan. ¡Oh, hermoso suplex! Yo pensaba que era un Urinagi. Se lo lleva 1, 2 y lo engañó. Sin embargo, el engaño no. Le dio la cuenta de 3 todavía. Creo que Chad Gable, sin querer, ha conseguido algo más, una meta más en WWE con este arribo de Penta. Bueno, él dice que está marcando sus logros como que veo difícil que lo pueda marcar igual. Quiero encomiar el arbitraje de Rod Zapata, muy buen trabajo y muy buen trabajo de Penta manteniéndose por alejado de la lona. ¿Cómo entra por entre las piernas? Se lanza directo. Buena y directo al pecho con buenas patadas. Las botas han quedado clavadas en el pecho de Gable. La elevación de su cuerpo, horizontal completamente en el esquinero. Vertical cuando le da la gana también, como lo acaba de hacer. De cualquier parte, de cualquier forma, hace lo que quiere. Se la está cantando y viene con más. ¡Oh! Lo madruga sin embargo Gable. Te digo, muy bien, tampoco se le pueden quitar sus abanica la brisa. Suplex precioso en el filito del ring. Y nosotros estamos muy emocionados con el arribo de Penta, pero una derrota aquí definitivamente no sería exactamente lo que el médico le recomendó. Fue absolutamente brutal, en la parte más sólida del cuadrilátero, completamente brutal ahí en el borde. Y oye, será esto como que la pieza de cambio para Penta, lo dijiste antes, pero sí, como que arruinarle el debut de esta manera, como Y el mensaje no solamente es para Penta, el mensaje es para Dragon Lee, el mensaje es para Mysterio, el mensaje es para toda la lucha libre, extraordinaria lucha libre mexicana. Directamente a la pierna. Penta está desaparecido, no puedo ni creerlo. Es un hombre muy veloz, pero aquí la velocidad como que mermado. Está jugando con la pierna izquierda de Penta Chad Gable, como que de verdad buscando demostrar que está enfocado en sus metas y que no importa qué curva le lancen, él va a sacarla del parque. Y sería de verdad una gigantesca, absolutamente gigantesca victoria aquí para Chad Gable. Obviamente hay mucha gente latinoamericana, hispanoamericana, en San José, California, en todo el estado de California. Y obviamente, pues, la alegría de todos de ver a Penta es superlativa. Mira. ¡Oh! Directamente castigándole más esa pierna. Y lo remata con suplex precioso. Se lo lleva. 1, 2. El enganche un poco tarde. Que no llega. Oye, me cuesta decirlo, pero tengo que ser honesto. Penta está desaparecido en el combate. Oye, ha tenido grandes momentos, pero como que Chad Gable, te digo que vino decidido de verdad, ¿eh? Viene por el aire el maestro Gable. ¡Oh, no! Un topetazo suicida que no llega. La cabeza no entra donde quería. Estragos en ese rostro. La derecha la tiene buena. Pudo mantener el equilibrio para lanzarla. Cojeando como puede. Penta sigue adelante. ¡Otro impacto horripilante en el esquinero! ¿Cómo usa la fuerza del impulso de Penta para hacer lo que huele peor? ¡Qué manera de lanzarlo! Y ahora acaba de agravarse el problema en la pierna izquierda. Problema claro, está comenzado y catapultado por Chad Gable.
Y esto, honestamente, yo no quisiera ni verlo otra vez. ¡Qué impacto, por favor! El enganche fue muy bueno de parte de Gable. Gable es un hombre que sabe mucho y lo sigue demostrando. Machetazo para Penta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ajá. Y en español. Lo escuché clarito. Repite la dosis el maestro Gable. También lo hace Penta. Escuchen en casa. Escuchen en casa. Viene por más contra las cuerdas. Viene con el rebote. Lo madruga rápidamente. Una patadita así sencillita. De cara, papá. De cara. Rompe cara reforzado. Penta cojeando. Siente el amor del público. Siente el universo presente en San José, California. Catapulta para Gable que cae malamente afuera. Ahora sí lo va a hacer. Ahora sí lo va a hacer. Arreglando esa ala inferior. Chad Gable se encuentra en el lugar menos indicado para él en este momento. Si es que logra volar, aquel enmascarado y por arriba Penta. ¡Qué maravilla! ¡Qué forma de volar para rematar con sentón bombazo exactamente donde lo necesitaba! Tal Chad Gable sabe cómo disminuir una extremidad a quien sea. Hermoso. ¡Qué belleza! ¡Qué manera! Hermoso el vuelo. Como buenos luchadores mexicanos, parece que se lo llevan en la sangre. Es asombroso, grita nuestro universo. Bloqueadas las intenciones de Gable. Buena la intervención de Penta por encima de la cuerda superior. Ya lo dije antes. Este hombre viene a hacer crecer su nombre en WWE. Se lanza con plancha cruzada. Te lo digo. Vertical, horizontal, no importa la forma en que se encuentra en el ring. Sabe exactamente cómo revertir lo que le está pasando para convertirlo en algo positivo. Invierte en posición, va al esquinero. Sí, busca la bandera. ¡No! ¡Se lo lleva! ¡Dos puñaladas traperas! Puñaladas traperas para Gable. Puede ser todo para él. Penta busca el enganche. 1, 2. No, nunca buscó el enganche y particularmente, con todo respeto, pienso que ese fue el problema. Por lo que no consiguió la cuenta de 3. Igual, llega el momento de lucirse y de demostrar, y honestamente de parte y parte, siempre lo hemos dicho, estamos hablando de un Penta que tiene una carrera de 20 años para llegar aquí. Pero bueno, acaba de llegar a donde hay que llegar, al lugar donde realmente se mide una superestrella de calibre internacional para demostrar que tiene todo lo que se necesita y un poco más. Y ese tiene que ser el caso de Penta aquí esta noche. En el 2004 comenzó en su natal México, ha recorrido el mundo entero, ha sido partícipe de muchas promociones. Eso lo lleva con Puente. 1, 2 y... Puente no fue perfecto y por eso no pudo presionar la espalda de Penta contra la lona. Desafortunadamente para él. El combate continúa. Gable tiene un propósito, también lo tiene Penta. A la esquina. ¿Cómo sonó eso? Pide más. El universo pide más. Esta vez no funciona. Qué gran manera de esquivarlo. Y si ya le dañó la pierna izquierda, ¿por qué no el brazo izquierdo también? Para que sea parejo, dirá Chad Gable. No, yo preferiría que me emparejaran de otra manera, si es el caso, por favor. Ahora, si Adam Pearce quería sorprender malamente a Gable, está bastante caído de la mata. Porque Gable de verdad está... ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo hago para definir eso? Lo engancha directamente por el cuello y se lo lleva. Lo hace girar completamente. Envenenada la rana. De cabeza lo ha metido. De cabeza lo ha hecho explotar. Penta buscando la victoria. 1, 2. No consigue la cuenta de 3 todavía. Qué poder, qué movida, qué destrucción de la buena. Destructor mexicano. Mira qué maravilla absoluta. Ese destructor no fue suficiente para alguien como Chad Gable. Cualquier otra superestrella hubiese sucumbido completamente. Bueno, si alguien esperaba menos, me alegro por esa persona, porque ha quedado más sorprendida. This is awesome. Esto es asombroso, dice toda San José. Y yo me uno al grito. This is awesome. Oye, si el destructor fue realmente impecable, el hecho de que pudiera revertir la cuenta de 3, ya Chad Gable es como para también decir que es impecable. Ahora sí.
Cuidado. Miedo ahí. Directamente a la patada para Gable. Los estragos todavía esa pierna izquierda. Va por más, va por más, va por más. Va por más, va por más. Lo bloquean rápidamente Gable. Directamente. ¿Cómo lo lanza contra talones? El látigo a la pierna. Tiene más Gable. Se siente en buena posición. Puede buscar su candado al tobillo. Y por rendición sería garrafal. Cual se lucía contra Otis, hablaba de cómo se deshizo de su ex pupilo, buscaba decir, voy a poner una marquita al lado de este luchador enmascarado a quien voy a vencer como una de mis metas, de mis logros. Pero, Lo revierte Penta. Se lo está llevando donde quiere, se lo está llevando. ¿Viste lo que está haciendo? Como un martillo de brazo, pero con las piernas. Una maravilla. Se lo lleva, Dios mío. Le pudo haber roto el brazo, Chad Gable. Se lo acaba de romper para mí. De acuerdo a lo que vi. Con todo lo que le hizo en la pierna, ahora lo hacen pagar el precio. Penta viene con más. Directamente de cabeza. Penta Driver. 1, 2 y 3 con el Penta Driver en su primer combate. WWE. Penta se lleva la victoria. No se puede decir que no le hicieron pasar el trabajo, pero así se hace un impactante debut. ¡Qué privilegio tener a Penta con nosotros aquí en WWE! ¡Bienvenido a casa, Penta! Un gran luchador que ahora es parte de WWE. La emoción en nuestros fanáticos presentes, la emoción de nuestra familia en casa. Uno más de nosotros en WWE. Lástima que fuera en contra de Gable. Esto. Mira la cara de... buscando romperle el brazo, dislocarle el hombro y tal vez logró ambas cosas. Por favor. Además, Gable estaba tan pendiente del dolor que el Penta Driver llegó de la nada y obviamente no pudo ni siquiera revertir nada de lo que le estaba pasando. Gran admiración de parte de nuestros compañeros. Y entre ellos, Jackie Redman. Penta, felicitaciones y bienvenido a Monday Night Raw en Netflix. Una gigantesca victoria para ti esta noche aquí en tu debut. Eres uno de los agentes libres firmados más impresionantes en WWE de los últimos tiempos y esta gente está aquí contigo sin duda. ¿Qué significa este momento para ti? Gracias. Pero quiero decir simplemente esto. Gracias, San José. Esta es mi nueva casa. Esta es mi nueva casa, chicos. Yo sé que todos, tú, estaban esperando por este momento. Miren, quiero decir algo. La verdadera verdad es que yo he estado esperando por este momento. Y esa es la verdad verdadera, real. Y para toda mi gente de México y toda Latinoamérica, les quiero decir gracias por ser parte del proceso. Gracias por acompañarme en mi camino para poder llegar aquí a la WWE. Estoy hablando en español y yo... Para los que saben y para los que no, se los voy a decir. ¿Cómo? Ven aquí, ven aquí. Esto es el resultado de un mexicano cuando quiere salir adelante, señores. Gracias a mi familia que está aquí, los amo. Pero antes de irme quiero decir unas cosas. I know Yo sé this is the new era, right? que esta es una nueva era, ¿cierto? This is the WWE new era. Esta es la nueva era de WWE, así que esta es no solo Netflix new era. la nueva era de Netflix.
Ahora de Penta. es New la nueva era de Penta. Aquí en Uruguay. ¿Saben por qué? Porque yo soy Penta, el cero. I love you guys. Los quiero mucho. ¡Qué debut! ¡Qué momento! Y con ese discurso no hay más nada que hacer ni decir. Bienvenido a tu casa. Sí, te esperábamos. Y que tú reconocieras que has estado trabajando arduamente por estar aquí con nosotros significa mucho más para nosotros. Penta es WWE.